Estimados alumnos de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, específicamente de la asignatura de alimentos, bienvenidos a este tutorial para el desarrollo del taller número 1 de nuestra asignatura. Le doy la bienvenida también a los docentes de esta actividad que nos acompañan, específicamente al profesor Erwin Núñez, el profesor Manuel Carreño, la profesora Jessica Luengo y la profesora Diana Rojas, que también van a ser parte de el cuerpo docente para las actividades de taller. Como vimos en esta clase número 2, vamos a recordar algunos componentes sobre el sistema de intercambio. En ese sentido, tenemos que siempre recordar el concepto de porción. En base a eso, es bueno realizar un recordatorio sobre que las porciones alimentarias se definen bajo la cantidad del alimento expresada en medidas caseras, que aporta una cantidad determinada de calorías, macronutrientes y micronutrientes. En ese sentido, vamos a tener un abanico de distintos alimentos que se van a ver expresados por medidas caseras. Esas medidas caseras pueden ser distintas dependiendo del tipo de alimento. Podemos encontrar tazas, cucharadas, cucharaditas, vasos, también unidades. En base a eso, vamos a ir hablando del concepto de porción. No confundir el concepto de porción con el concepto de porción de consumo habitual, que es completamente distinto. La porción de consumo habitual viene a mencionar lo que uno generalmente consume. Por ejemplo, una porción de plátano es media unidad, pero lo que uno consume habitualmente es una unidad. Por lo tanto, una porción alimentaria es media unidad de plátano y una porción de consumo general es una unidad de plátano. Entonces va dependiendo de lo que uno come. Lo mismo sucede con la carne. Una porción alimentaria de carne es un trozo de 50 gramos de 6 por 6 por 1. Sin embargo, una porción de consumo habitual de carne generalmente es de 150 gramos, eh, generando esas diferencias que siempre es bueno destacar. En base a eso, tenemos que hablar de los conceptos de medida casera, y este es un muy buen ejemplo para hablar sobre la cantidad de porciones. En este caso podemos tener distintos alimentos. En este ejemplo podemos ver cómo una taza puede dividirse en 4, y en ese sentido hablamos de un cuarto de porción. Cuando hablamos de un cuarto de taza, equivalente a 0,25 de porción, o media taza, media porción, o 3 cuartos de taza, o 0,75 de porción, o una taza o una porción. Todo va dependiendo del alimento. Por ejemplo, vamos a tener que una porción, vamos a inventar, de quinoa puedan ser 3 cuartos de taza. Esa va a ser una porción. Por lo tanto, la pregunta viene a cuántas tazas serían 2 porciones o 3 porciones. Y ahí tendríamos que hacer una regla de 3 y un juego matemático. Pero se puede llegar, eso no es tan complejo. En este sentido podemos tener, por ejemplo, el atún. El atún lo podemos expresar como un tercio de taza, que es equivalente a una porción. Pero ¿qué pasa si mi paciente necesita 3 porciones para ese tiempo de comida? En ese sentido le vamos a dar una taza. Entonces todo va dependiendo también de la manera en que ese alimento se ve expresado en medida casera. Ya vamos a observar en qué lugar se encuentran toda esta información. En base a eso, hay distintos nutricionistas que utilizan este sistema de intercambio, que es lejos uno de los mejores, porque permite saber en un corto periodo de tiempo identificar la porción expresada en medidas caseras y o en gramos, y cuál es su aporte, ya sea calórico y de macronutrientes. De alguna manera genera un sistema igualitario entre los distintos grupos de los distintos alimentos de ese grupo alimentario. Por ejemplo, aquí en los cereales conviven avena, quinoa, pan, papas, choclos, etc. Por lo tanto, dependiendo de cada porción alimentaria, va a tener distintas medidas caseras, pero todas esas porciones de los distintos alimentos siempre van a tener 140 calorías, 30 gramos de hidratos de carbono, 1 gramo de litio y 3 gramos de proteína. Lo mismo que en el caso de los alimentos ricos en lípidos. Vamos a tener, por ejemplo, palta, maní, nueces, aceitunas, por mencionar algunos ejemplos. Cada uno de esos alimentos va a tener gramos distintos y también medidas caseras distintas.
y eso hace que uno como nutricionista pueda jugar con esas distintas porciones, pero que finalmente te van a aportar un mismo valor calórico y un mismo valor de macronutrientes. Es importante establecer que este sistema de intercambio no es lo suficientemente preciso. Tiene algunas debilidades, como por ejemplo, no contabiliza o no equipara el aporte de micronutrientes, como vitaminas o minerales. Por lo tanto, aunque media o 3 cucharadas de palta sean lo mismo que 30 unidades de maní del punto de vista del aporte calórico y de macronutrientes, evidentemente que no va a ser lo mismo si lo comparamos con el aporte de vitaminas, minerales, fibra y fitoquímicos, ¿ya? Pero sí es una muy buena herramienta, sobre todo cuando uno trabaja en la educación, sobre todo cuando uno trabaja en la consulta nutricional con un paciente, para ejemplificar cuántas porciones el paciente requiere consumir durante el día. Aquí tenemos algunos ejemplos que vimos en clase, pero siempre es bueno recordar. Vamos a ubicar la cámara por acá, en el cual todos estos ejemplos están expresados en una porción. Una porción de choclo es equivalente a una taza, lo mismo que 3 rebanadas de pan de molde blanco, una papa regular, o media unidad de marraqueta, o media unidad de yuya, o un cuarto de pan amasado, o 3/4 tazas de fideo cocido, o 3/4 tazas de arroz. Todas estas porciones van a tener 140 calorías, 30 gramos de hidrato de carbono, 1 gramo de lípido y 3 gramos de proteína, como vimos en clase. Lo interesante viene acá cuando el paciente no necesariamente consume una porción. Generalmente el paciente, como porción de consumo habitual, no come un cuarto de pan amasado, sino que se come el pan amasado completo. En ese sentido, la multiplicación es bastante sencilla, serían 140 calorías que me aporta una porción, en este caso un cuarto de pan amasado, y si lo multiplicamos por 4, tenemos un valor de 560 calorías. Por lo tanto, es muy interesante comprender también la diferencia entre una porción de consumo habitual y una porción alimentaria. Vamos a ver si ahí se logra ver mejor. ¿Okay? Lo mismo sucede con la marraqueta. Vamos a tener algunos pacientes que, si bien es cierto, la porción de marraqueta es media unidad, en la porción de consumo habitual generalmente tiende a ser una unidad de marraqueta. En ese sentido, 140 por 2, vamos a tener un valor de 280 calorías. Por lo tanto, hay que identificarlo, ¿sí?, para educar a nuestro paciente. Lo mismo sucede con este grupo de frutas. Todas estas son porciones: 15 unidades de frambuesa, una taza de melón, 2 kiwis, una naranja, medio plátano, 10 unidades de uva. Todas son porciones alimentarias. Sin embargo, va a ser distinto el escenario si es que nosotros no consumimos un plátano completo. En ese caso, 65 por 2 sería un total de 130 calorías. ¿Ya? Y lo mismo ejemplo lo podemos hacer con los carbohidratos. En este caso serían 30 gramos de hidrato de carbono, 0 gramos de lípido y 2 gramos de proteína cuando hablamos de un plátano completo. Por lo tanto, vuelvo a mencionar, en este caso, una naranja sería igual que 10 unidades de uva del punto de vista calórico y de macronutrientes. Sin embargo, si yo empiezo a observar la cantidad de vitamina C, de potasio, de distintos tipos de vitaminas y minerales y fitoquímicos, la comparación nunca va a ser igual. ¿Okay? A modo de recordatorio, en el tema de los lácteos tenemos también 3 clasificaciones. Me gusta hablar más de 3, me gusta establecer que son 5 clasificaciones. Tenemos alimentos lácteos como altos en grasa, alimentos lácteos medios en grasa. Tenemos también la clasificación de los bajos en grasa. Sin embargo, siempre se le olvida a la mayoría de los estudiantes de nutrición que hay un cuarto grupo, que son los quesos, como ustedes podrán observar acá. Y también tenemos un quinto grupo, que son los alimentos o lácteos medios en grasa, pero ricos en hidratos de carbono, donde ahí van algunos postres de leche y otros ejemplos también de lácteos que tienen una mayor cantidad de azúcar, pero que tienen una media cantidad en grasa. Entonces aquí establecemos también sistemas de intercambio muy interesantes para este tipo de pacientes. El siguiente grupo alimentario
creo que aquí me salté uno. ¿Sí? Sería este grupo de productos ricos en proteína, o como se llaman los pescados, carnes, huevos y leguminosas secas. Podemos estar hablando de que también tenemos distintos tipos de grupos. Tenemos los altos, los bajos y las leguminosas. Obviamente que hay diferencia por el aporte calórico, por el aporte lipídico principalmente, pero el aporte de proteínas se mantiene prácticamente igual. Entonces lo mismo, aquí hablamos de medida casera en el caso de las carnes, como trozos de 6 por 6 por 1. ¿Qué significa eso? 6 centímetros de alto, ancho y espesor, por así decirlo. ¿Ya? Eso ayuda mucho el tema de la educación y esos son ejemplos que vamos a ver a lo largo del curso, cuando veamos también sistemas de intercambio y medidas caseras mucho más específicas. Y claramente acá podemos hacer comparaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista calórico y de macronutrientes, es lo mismo un trozo de merluza de 10 por 6 por 1. En este caso, siempre podemos hacer el ejemplo de la palma a la mano, 10 por 6 por 1 de espesor. Es equivalente al punto de vista calórico y de macro que 6 unidades de chorito o una unidad de huevo. ¿Ya? También lo vamos a ir viendo con mucho más detalle cuando lleguemos a la clase de este grupo alimentario. Ya para ir avanzando, siempre es muy interesante establecer la diferencia dentro de este grupo. Tenemos los alimentos que son de aceites y grasas, que tienen un aporte calórico de 180 calorías, 0 gramos de hidrato de carbono, 20 de lípidos y 5 de proteínas. Aquí podemos encontrar las equivalencias de aceite, todas sus variedades, en donde hablamos de que 4 cucharaditas de aceite es una porción que nos aporta 180 calorías. Por lo tanto, si yo les preguntara a ustedes cuántas calorías me aporta una cucharadita de aceite, en este caso 180 dividido 4 y la respuesta serían 45 calorías. Lo mismo con una cucharadita de mantequilla o margarina, y en este caso la porción también de paté serían 2 cucharadas. Y ahí también podemos recapitular la mayonesa, también una cucharada es equivalente a 4 cucharaditas de aceite o 4 cucharaditas de mantequilla margarina. Por tanto, siempre es bueno establecer aportes calóricos similares. No cuando comen algún producto con mayonesa, generalmente no agrega una cucharada, sino que puede agregar más de una. Por lo tanto, el valor calórico en ese caso aumenta eh, significativamente, aportando básicamente grasas y calorías vacías. Tenemos otro grupo que es mucho más interesante desde el punto de vista nutricional. Tenemos los alimentos ricos en litio. Encontramos acá 3 cucharadas de palta como una porción, 11 aceitunas como otra porción y 5 nueces como, por ejemplo, de porciones también. ¿Ya? Y el último grupo, sistemas de intercambio para grupos de azúcar. Este es mucho más fácil porque en el caso del azúcar, la miel y el manjar siempre van a ser una cucharada que aporta 20 calorías, 5 gramos de hidratos de carbono y 0 de lípido y proteína. Y también 50 cc de bebida normal, que tiende a ser como un cuarto de taza, como dice ahí el libro, o de vaso también. Por lo tanto, es muy interesante recapitular que el sistema de intercambio es sumamente positivo, es muy enriquecedor y ayuda a establecer comparaciones desde el punto de vista de los alimentos con su grupo alimentario, pero que efectivamente no es lo suficientemente eficiente cuando quiero comparar vitaminas, minerales y fitoquímicos y fibra también. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos acá de equivalencias. Vamos a ver si esto logra verse mejor así. Sí, quizás se ve un poquito mejor así. En donde vamos a tener el primer grupo de cereales leguminosas y leguminosas secas. Y podemos estar hablando de que el punto de vista calórico es lo mismo, es decir, que 40 gramos de avena, equivalente a un cuarto de taza o 6 cucharadas, es similar desde el punto de vista calórico que 40 gramos de harina de trigo, equivalente a un cuarto de taza. Esa información yo la puedo obtener de este libro, que es el libro más significativo, donde yo obtuve toda la información que logramos observar acá. Entonces, ¿dónde se obtiene esa información? Básicamente ya en esta página 15, donde aquí
nos van a salir el listado de todos los alimentos que analizó este libro. Tenemos dentro del grupo de los cereales, papa y leguminosas frescas, tenemos arroz, avena, fideos, quinoa, sémola, como también algunas cereales y pastas cocidas, las anteriores eran crudas, como arroz, arroz integral, fideo, etc. También vamos a tener distintas variedades de pan. Recuerden que son todas estas porciones que se encuentran expresadas en gramos, como por ejemplo, eh, una porción de marraqueta es equivalente a 50 gramos y a su vez es equivalente a media unidad, como vimos anteriormente en la diapositiva. Y aquí tenemos otro subgrupo de cereales para el desayuno y leguminosas frescas, papas y otros. En este caso podemos hacer una justa comparación de que, desde el punto de vista calórico y de macronutrientes, es lo mismo comerse 8 unidades de galletas de agua, que son 40 gramos, que, por ejemplo, una papa cocida que pesa 150 gramos y en su medida casera de una unidad regular. ¿Okay? Y así este libro va estableciendo distintas comparaciones entre las verduras de consumo general y las de libre consumo. Por otro lado, establece comparaciones de frutas con su respectivo aporte en gramos y con su respectiva medida casera. Por ejemplo, podemos establecer de que, desde el punto de vista calórico y de macronutrientes, comerse una taza de melón es equivalente a, por ejemplo, 120 gramos de piña, que son 3/4 tazas. ¿Ok? Entonces eso ayuda a profundizar que desde el punto de vista educacional es mucho más fácil decirle al paciente, tú durante el día debes consumir 3 porciones de fruta, por ejemplo, en base a sus requerimientos nutricionales, y esas 3 porciones de fruta el paciente puede escoger dependiendo de sus gustos, su disponibilidad alimentaria, el costo, etcétera, una serie de factores. Él puede decir, ok, mi nutricionista me recomendó 3 porciones de fruta, por lo tanto eso significa que yo podría consumir 2 unidades chicas de kiwi, podría también complementarlo con una taza de frutilla y podría complementarlo, por ejemplo, con 3 unidades de damasco. O, a su vez, podría seleccionar quizás para ese día, que no es la habitual, la idea es tener más variedad, pero perfectamente podría decir que podría, como son 3 porciones, podría comerme una taza y media de mora. Como media taza es una porción y debo consumir 3, media taza es una taza son 2 y una y media son 3. ¿Ok? Siempre es bueno hacer dibujos, yo es algo que recomiendo mucho para ir haciendo las comparaciones también y las reglas de 3. Por ejemplo, ¿cuántas unidades de uva serían 3 porciones? 30 unidades. ¿Ok? Pero como insistí anteriormente, tenemos distintos ejemplos o la idea es que tengamos mayor variedad de consumo alimentario. Lo mismo acá, los lácteos altos, medios y bajos, con sus respectivos aportes calóricos y de macronutrientes. Las clasificaciones que yo les dije anteriormente, los lácteos altos en grasas, y contamos leche entera, yogur natural, expresados en gramos y en medidas caseras. Tenemos este subgrupo de quesos que tiene aportes calóricos distintos. En este caso, una porción de queso son 80 calorías, 1 gramo de hidratos de carbono, 6 gramos de lípido y 5 proteínas. Si se fijan, a diferencia de los otros grupos alimentarios, el contenido de carbohidratos disminuye considerablemente. Eso es básicamente porque los quesos son bajos en lactosa, que es un tipo de carbohidrato que en este caso no está lo suficientemente presente, por eso que su disponibilidad, por así decirlo, baja un poco. Luego tenemos estos lácteos medios en grasa, donde encontramos leche semidescremada, podemos también encontrar yogur batido diet, o ricota, o tofu, o quesillo, expresados en gramos en sus respectivas medidas caseras. Lácteos bajos en grasa, leche descremada, ya sea líquida o en polvo. Y tenemos este quinto grupo de los lácteos medios en grasa, ricos en hidratos de carbono, como vimos anteriormente. Tenemos yogures con frutas o también postres de leche como sémola o flan o otros productos también bien interesantes. Luego ya tenemos el grupo de carnes, pescados, carnes, huevos y leguminosas secas. También tenemos distintos ejemplos de carnes
altas en grasa, con un aporte de 120 calorías, 1 gramo de carbohidratos, 8 de lípidos y 11 proteínas. Y si se fijan acá, está esta medición de medida casera de trozo de 6 por 6 por 1. Por ejemplo, es válido establecer de que una tajada de salame pequeñita de 20 gramos es equivalente a consumir, por ejemplo, un trozo de 50 gramos de chuleta de cerdo, que es equivalente a este trozo de 6 por 6 por 1. O es equivalente también consumir un tercio de taza de atún en aceite. ¿Okay? Y luego ya tenemos este grupo bajo en grasa, donde hay nuevamente cortes distintos de carne con un aporte calórico menor y un aporte de grasa menor también. Jamón de pavo, aquí también lo podemos encontrar. Es válido establecer de que una porción de jamón de pavo es una tajada de 50 gramos, que es equivalente a consumir, por ejemplo, 50 gramos de filete, o a su vez 60 gramos de chorizo, que son 6 unidades, o un huevo, por ejemplo. Tenemos también las leguminosas secas con su aporte calórico, el aporte de proteínas se mantiene igual. También tenemos distintos tipos de alimentos, gramos distintos, medidas caseras distintas. Ya vamos terminando con los aceites y grasas. Dijimos que 4 cucharaditas son una porción con 20 cc. Esto es importante que los vayan estudiando de a poco. Sé que es arte, mucha información. Pero si uno va trabajando y recordando y jugando con lo que uno come y identificando cuántas porciones son, uno rápidamente puede hacer el cálculo y determinar finalmente cuál es la ingesta alimentaria de nuestro paciente. Aquí es equivalente mencionar de que 4 cucharaditas de mantequilla es lo mismo que 4 cucharaditas de aceite, o aquí hay un ejemplo del tocino, 1,5 tajada de tocino es lo mismo que una cucharada de mayonesa. Entonces, imagínense esa hamburguesa, que si la buscamos acá, una hamburguesa podría ser una porción de carne alta en grasa. Si bien es cierto, aquí no sale como tal una hamburguesa, pero sí hay consenso de que una hamburguesa es una porción de carne alta en grasa, por lo tanto contabilizamos esa hamburguesa. Vamos a hacer el ejemplo. Una unidad de hamburguesa serían 120 calorías. Supongamos que vamos a utilizar una unidad de pan amasado. En este caso, recuerden de que un cuarto de pan amasado son 140 calorías y vamos a consumir el pan amasado completo, serían 560 más 560, ya vamos con eso, 680. Veamos qué le podemos agregar. Agreguémosle, agreguémosle el tocino, que sería acá. Pongámosle ya la porción, 1,5 tajada, sería más 180. Y pongámosle una cucharada de mayonesa, sería más 180 adicional. Y para hacerlo un poquito más saludable, y así avanzamos con este otro grupo de alimentos ricos en litio, agreguémosle 3 cucharadas de palta, o sea, serían más 175 calorías, sería un total de esa hamburguesa de 1,215 calorías. No es menor. Aquí es importante establecer que hay un error acá, que es el gran error de la tabla de composición antigua. Si se fijan en nuestro documento base, podemos recordar que bajo el sistema de intercambio, una porción de alimentos ricos en lípidos son 175 calorías, 5 carbohidratos, 15 lípidos y 5 proteínas. Sin embargo, si nos fijamos acá, está equivocado. Son 175 calorías, que está correcto, pero debiese decir 5 gramos de hidratos de carbono, 15 de lípidos y las proteínas, ¿sí? Están bien. Fue un error de tipeo, lamentablemente. Y terminamos con los grupos de azúcar. Nos vamos a concentrar en esto, son bastante fáciles. Una cucharadita de azúcar, miel, mermelada, manjar, me va a aportar 20 calorías, 5 gramos de carbohidratos, y eso lo hace ser bastante interesante porque solamente nos aportan carbohidratos simples, calorías básicas. ¿Ya? Volvamos con este ejemplo de acá. Vamos a recortar acá, a ver si nos carga. Vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo. Se desconfiguró cuando lo pasé a este formato, pero vamos a volver acá. No hay problema, después ustedes pueden verlo y lo pueden editar, pero sí se entiende. Por ejemplo, del punto de vista calórico y de macronutrientes, son equivalentes
media taza de fideos, un cuarto de taza de arroz crudo, 3 cucharadas de maicena, una unidad de papa regular y una taza de choclo cocido. Son equivalentes desde el punto de vista calórico de macronutrientes. Es lo mismo, todos nos aportan 140 calorías, 30 gramos de hidrato de carbono, 1 de lípido y 3 de proteína. Por lo tanto, cuando nosotros eduquemos al paciente y le digamos, mira, tú todos los días debes consumir 2 porciones de papa, perdón, 2 porciones de cereales, papa y leguminosa o de este grupo, debes consumir 2. Entonces, yo puedo escoger, quizás al almuerzo yo puedo comer una unidad de papa y a la cena poder comerme una taza de choclo. O poder comerme media taza de fideos, en este caso puedo utilizar los crudos, los someto a cocción y el producto final va a ser esa porción. ¿Ya? Aquí vamos a tener un ejemplo bien interesante que lo va a complejizar un poco más. Mi nutricionista me recomendó que debiese consumir en el almuerzo 2 porciones de este grupo de cereales, que yo privilegié consumir 2 tazas de choclo. Desde el punto de vista calórico de macronutrientes, es lo mismo que media taza de arroz crudo, porque recordemos que una porción era un cuarto de taza. Entonces, un cuarto más un cuarto es un medio, equivalente a esta medida casera. O 6 cucharadas de maicena, también son 2 porciones, sí, porque una porción son 3 cucharadas de maicena. 3 cucharadas de maicena. Por lo tanto, acá tengo 2 porciones, por lo tanto serían 6 cucharadas de maicena. O serían 2 unidades de papa. O serían una taza de fideos crudos, porque recordemos de que la porción era media taza. Entonces, si se fijan, vamos jugando con las porciones y desde ya esto se hace mucho más interesante. Otro ejemplo, no confundir todas las verduras u hortalizas y meterlas en el mismo grupo. No, tienen aportes calóricos y de macronutrientes distintos. En este caso podemos sí establecer que la zanahoria y el tomate son equivalentes desde el punto de vista de este ejemplo, pero no es equivalente con este otro grupo de verduras de libre consumo que tienen aportes calóricos más disminuidos y de macronutrientes también. Sí es justo establecer este ejemplo. Es lo mismo consumir 2 unidades pequeñas de kiwi que una unidad de durazno que una unidad de naranja. Es exactamente lo mismo. Es válido establecer esa comparación. Estas son fotos que saqué durante el día. Es válido también establecer esta comparación si es que yo puedo comparar estos grupos también. Por ejemplo, el jamón. El jamón tiene un aporte calórico mayor, por lo tanto no puedo compararlo con el atún, como lo ven acá. Vamos a bajar esto un poquito más acá. ¿Ya? En donde el atún es un tercio de taza, el huevo es una unidad. En este caso, el atún y el huevo son parte del mismo grupo. Vamos a buscarlo acá, por ejemplo. Aquí, si se fijan, atún en agua. Vamos a ver dónde está. Atún en agua, aquí, que sería un tercio de taza, 60 gramos, es equivalente o está dentro del mismo grupo que el huevo, acá, que son 50 gramos y queda una unidad. Por lo tanto, esa comparación sí es justa, pero no es justo compararlo con los porotos crudos porque los porotos crudos estarían aquí, en este otro grupo, y el jamón tradicional, jamón de cerdo, no de pavo, estaría acá, en este otro grupo de carnes altas en grasa. Por lo tanto, a ustedes les va a tocar ver continuamente el libro y recordar estas porciones. Hagamos este ejemplo. Supongamos que el nutricionista me dice que debo consumir 3, vamos a subirlo acá, 3 porciones de este grupo alimentario durante el día. Esas 3 porciones de grupo alimentario van a ser equivalentes a 3 huevos y a su vez va a ser equivalente a una taza de atún al agua. Sí, ¿por qué una taza de atún al agua? Porque 3 porciones, vamos a verlo acá, 3 porciones es equivalente a consumir una taza, porque una porción es un tercio de taza, 2 porciones son 2 tercios de taza
y 3 porciones sería una taza. Si se fijan, vamos jugando con esas porciones. O lo mismo consumir 3 rebanadas de jamón de pavo, 3 tajadas. O 3 trozos de 10 por 6 por 1 de merluza, que son 240 gramos. Porque si me voy acá nuevamente al libro, puedo ver de que la merluza que se encuentra acá, la porción son 80 gramos, o sea, 8 por 3, 80 por 3, 240, que son este trozo de 10 por 6 por 1. Podría decir 3 trozos de 10 por 6 por 1, más que estar multiplicando un trozo de 30 por 12 por 2. Eso no, es muy complicado y el paciente no lo va a entender. O 18 unidades de chorito. Y así tenemos más ejemplos. Aquí sí es válido establecer la comparación entre una mayonesa y el aceite, tienen aportes calóricos iguales. Y también es válido establecer esta comparación de palta, nueces y maní, donde una porción de palta son 90 gramos, 3 cucharadas, o 25 gramos de nueces, 5 unidades, o 30 gramos de maní, o 30 unidades de maní. Por lo tanto, si mi nutricionista me recomendó en ese tiempo que comía consumir media porción de este grupo, yo podría consumir 2,5 unidades de nueces o 5,5 unidades de aceituna, ahí podrían ser 6 para aproximar, o 15 unidades de maní. Sí, porque nuevamente en este libro me dice de que media porción de este grupo de alimentos ricos en litio, media, tendría que todo esto dividirlo eh, por 2. En este caso serían como 13 almendras, 13 almendras saladas, serían 15 avellanas, serían 15 maní, serían 15 maní salados, serían también como 13 nueces, serían 15 pistachos. Aquí tenemos, perdón, estaba viendo los gramos. Vuelvo aquí, serían 13 almendras acá, serían 25 unidades de avellana, serían 15 unidades de maní, serían 2,5 unidades de nueces, como vimos el ejemplo, serían 20 unidades de pistacho, porque recuerden que estamos con esta media porción. ¿Okay? Y así podemos jugar, la comparar distintos valores. Aquí es lo mismo una cuchara de manjar que una cuchara de azúcar. Por lo tanto, esta introducción nos ayuda a comprender este taller que se encuentra acá, en el cual van a tener que ustedes trabajarlo en el horario de taller. Lo vamos a definir a continuación de qué trata este taller. Aquí hay un ejemplo que ustedes ya podrán recordar de que 4 unidades de huevo son 4 porciones, por lo tanto son equivalentes a decir 3 ejemplos. Podría decir que son equivalentes a 4 tajadas de jamón de pavo, sí, porque una porción de jamón de pavo son una tajada. Y aquí estamos solicitando 4. O sería equivalente a decir que son 4 trozos de filete de 6 por 6 por 1, porque una porción es un trozo, por lo tanto 4 porciones serían 4 trozos. Y filete, porque filete en este caso pertenece al grupo de las carnes bajas en grasa. Ustedes lo van a ir recordando a medida que va avanzando el semestre. O un tercio de taza, un tercio de taza de atún, porque una porción de atún, a ver, creo que este podría mejorar un poco más. Sí, a ver, hagamos la comparación, esto bien interesante. Bien. Una porción de atún es un tercio de taza. Vamos a buscar la tacita y nos vamos a entretener con ella. A ver, quizá acá, que ya está lista. Entonces, la pregunta era la siguiente. Sé que una porción de atún es igual a un tercio de taza, ¿cierto? Así es. ¿Cómo yo sé eso? Porque acá, en este libro, muy interesante, sé que el atún al agua es un tercio de taza. Aquí la pregunta era atún al agua, un tercio de taza. Esa es una porción. Entonces acá la vamos a marcar que tenemos nuestra primera porción. Acá. La segunda porción
la pregunta era, ¿cuántos son 4 porciones? La segunda iría acá. Acá. Esa es la segunda porción. ¿Sí? Porque yo tengo que saber cuántos son 4 porciones, ¿cierto? Porque aquí, en esta pregunta, me dicen cuánto es el equivalente a 4 unidades de huevo. Mi segunda porción está ahí. Mi tercera porción sería esta. 3 porciones sería una taza de atún. Por lo tanto, como tengo que encontrar 4 y ya no puedo agregarle más atún a esa taza, yo tendría que pasar a una nueva taza, que sería otro tercio. Entonces, efectivamente estaba correcto. 4 porciones de atún es equivalente a consumir una taza completa más un tercio de la otra taza. Por lo tanto, esto sí está correcto. ¿Ok? Esto lo van a ir practicando a medida que vayan desarrollando este taller. Después tenemos otro ejemplo, que me dice que 300 gramos de tomate. ¿Cuántos son 300 gramos de tomate? Yo puedo ir al libro, voy a buscar el tomate, que ya sé que está en el grupo de las verduras de consumo general, acá, y sé que un tomate son 120 gramos. Y aquí me están preguntando cuántos serían entonces 360. Rápidamente yo identifico que son 3 porciones. Y aquí voy buscando la equivalencia. 3 porciones de tomate es lo mismo que consumir. ¿Cuánto de betarraga? 3 tazas de betarraga. Betarraga. Pero podría ser acá. Betarraga cruda. Sí, ahí serían las 3 tazas. Entonces, de betarraga cruda. Ahí sí serían las 3 tazas. Porque si es de cocida, vamos a ver acá, 3 porciones serían una taza y media. Porque una taza o una porción es media taza, 2 porciones es una taza y 3 porciones es una taza y ahí la media. ¿Ya? Vayan haciendo figuritas, a mí me simplifica mucho la vida hacerlo con dibujos, como las tazas que yo les mostré anteriormente. Por lo tanto, el desarrollo del taller, y veamos la zanahoria. 3 porciones. 3 porciones, ¿cuántas serían de zanahoria? Voy a buscar acá. Serían 3 tazas de zanahoria cocida o sería también una taza y media de zanahoria, porque una porción es media taza, 2 porciones es una taza y 3 porciones es una taza y media. Por lo tanto, acá sí está correcto. Y una taza y media de taza de zapallo, sí, también está correcto. Una taza es una porción, 2 tazas, una media taza es una porción, una taza son 2 porciones y una taza y media son 3 porciones. Entonces, esto es la respuesta. ¿Qué es lo que ustedes debiesen hacer? En grupos que nosotros los vamos a conformar, ustedes deberán hacer este juego. Bien interesante. La pregunta es, ¿cuántas porciones es media taza de arroz crudo? Pues acá vamos a hacer el primer ejemplo. Arroz crudo, lo busco acá. Aquí está, arroz crudo. Arroz crudo, un cuarto de taza es una porción. Y aquí me preguntan por media taza. Por lo tanto, serían 2 porciones. ¿Por qué? Porque básicamente un cuarto es 1 y aquí me están pidiendo un medio, por lo tanto serían 2. Entonces aquí este taller me obliga a pensar rápidamente, es que si tengo 2 porciones acá, ¿cuántas medidas caseras, expresadas en medida casera, van a ser estos otros alimentos? Por ejemplo acá, 2 porciones. Yo tendría que buscar cuántas rebanadas de pan de molde blanco serían 2 porciones. Y voy acá. Aquí encontré el pan de molde blanco. Sé que una porción son 3 rebanadas. Por lo tanto, 2 porciones serían, ¿cuánto? Lo escucho. Serían 6 rebanadas de pan de... ya lo repetí.
3 rebanadas de pan de molde blanco. Porque es una porción, son 3 rebanadas. Vamos a ver fideos crudos. Fideos crudos. Me voy acá. Aquí está fideos crudos. Sé que una porción es media taza. Y yo necesito buscar 2 porciones. Por lo tanto sería, ¿cuánto? Una taza de fideos crudos. Una taza de fideos crudos. Y de choclo cocido, vamos acá, buscamos el choclo cocido que está acá, acá. Me dice que una taza es una porción. Yo necesito 2 tazas, los no serían, o 2 porciones serían 2 tazas de choclo cocido. Y así, este ejemplo lo debiese usted realizar en grupos con todos estos alimentos que se encuentran acá. ¿Ok? Y aquí está la de la otra sección. Por lo tanto, ¿cómo vamos a dividir los talleres? Lo primero, recordar de que tenemos 4 secciones de talleres. El 14360, 14361, 14363 y 14364. Cada uno en días 14360 y 61 el lunes de 14:15:50, el 14363 y 364 el martes 15:50 y 7:30. Pero cada sección va a tener profesores distintos. 14360 voy a estar junto a la profesora Jessica Luengo, el 14361, el profesor Manuel Carreño con el profesor Hermin, 14363 con la profesora Jessica nuevamente, y el 14364, el profesor Manuel Carreño con la profesora Diana Ramos. Veamos el ejemplo del 14360. Supongamos que le toca a usted en ese horario. Y me voy a ir acá. Esta es mi planilla, donde ya se la expliqué en el video anterior. Usted ya va a saber cuándo le toca taller. Y también nosotros ya dividimos los grupos. Supongamos que usted es Brenda Bubé. Le mando un saludo a Brenda. Aquí está. Entonces Brenda se va a unir a la sección de taller 14360. Va a hacer clic en la sesión de Collaborate o en la sala de conferencia de ese día, pero va a entrar a la sala del profesor Camilo, o sea, yo. Y en ese caso va a tener que realizar el taller con Matías Araya, Danae Ávila, Fabiola Bravo. Van a ser 4. ¿Y cuándo van a tener taller? El 6 de abril, después el 13, el 20 y así sucesivamente. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Supongamos que le tocó el martes con, aquí, este ejemplo, mejor. Le tocó el día martes con la profesora, el profesor Manuel y la profesora Diana. Pero supongamos que usted es Constanza Insunza. Acá. Le toca taller ese día porque ese horario es el que sale. Por lo tanto, Constanza, usted va a entrar a la sección de la profesora Diana. En su sección de taller va a tener 2 salas. Una con el profesor Manuel y otra con la profesora Diana. Usted va a entrar a la de la profesora Diana, porque ella le tocó por su apellido. Y va a trabajar con Constanza Guerra, Rosemary Llanes y Yolanda Noguera. ¿Ok? Esa es la distribución. Yo ya hice un video explicando esta metodología. ¿Ya? Por lo tanto, acá, usted va a entrar aquí a la sección de taller. Veamos este ejemplo del 14364. Está acá. Le va a tocar con el profesor Manuel o la profesora Diana. Aquí lo vamos a configurar, pero va a decir taller 1. Por ejemplo, acá, sala de conferencia. Esta sala va a estar creada desde ya. Y vamos a tener 2 opciones, por así decirlo. Vamos a poner crear sesión. Va a decir Manuel Carreño. Digamos que la podemos dejar lista y programada. Y va a haber otra que va a decir Diana Rojas. Va a estar lista y va a estar creada también. Y usted va a acceder, dependiendo de cada sesión, a su propia clase. Y ahí la profesora también los va a poder dividir por grupo para que usted se concentre en trabajar con ese grupo. ¿Ya? Bueno, chicos, ha sido harta información. Espero que trabajen, que lo vayan profundizando. Nos vemos en las actividades del taller del día lunes y del día martes. Que estén muy bien. Hasta luego.